guarda en la tentación, sabiduría me da. Manjar a los hambrientos y esclavos libertad, riqueza al alma pobre es. Ven, háblame, Señor. Muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela su gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela, oh Dios, su gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Buenos días, mi nombre es David González. Para los hermanos que no me conocen, a los hermanos del Zoom también, les doy la bienvenida en este día. Y como dijo Pastor Jensen, estamos viendo esta serie sobre la armadura de Dios. Y desde hoy hasta finales de febrero va a venir un hermano de la congregación a predicar. Y hoy me tocó a mí el privilegio de poder abrir la palabra del Señor para poder estudiar lo que el Señor tiene para nosotros. Hoy nos toca estudiar una parte de la armadura de Dios y nos toca estudiar sobre la verdad. Así que mientras los niños terminan de pasar a su clase, les invito a abrir su Biblia en Efesios 6, del 13 al 14. Efesios 6, del 13 al 14. Así dice la palabra del Señor. Recuerde que estamos leyendo de la versión LBLA, o Biblia de las Américas. Dice así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes.
Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la corona de la justicia. Así dice Efesios 6, del 13 al 14. Pero antes de sumergirnos en el texto, quisiera invitarlos a abrir otro texto que nos va a servir como introducción a esta predicación. Y este texto se ubica en Juan 18, 33 al 38. El Evangelio de Juan 18, versículo del 33 al 38. Así dice la palabra del Señor. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: ¿Esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Pilato entonces dijo: ¿así que tú eres rey? Jesús respondió: tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato preguntó: ¿qué es la verdad? Entonces, con esta última pregunta de Pilato, quisiera poder abrir esta introducción. Yo les pregunto a ustedes, ¿alguna vez ustedes se han hecho esta pregunta: ¿qué es la verdad? ¿Sí? Ahí el pastor David me dice que sí. Bueno, él tiene un programa que se llama Defensores de la Verdad, así que me imagino que ha estudiado este tema. Yo creo que cada persona en su vida en algún momento se ha preguntado qué es la verdad. Entonces esta pregunta de Pilato es muy buena. Recuerden el contexto del pasaje. Jesucristo ha sido llevado a las autoridades romanas, para los judíos lo quisieron llevar ahí para que lo pudiesen enjuiciar, para poder matarlo, ya que ellos no podían, porque no tenían el poder judicial para dar muerte a Jesús. Así que ya lo llevaron a Pilato para que Pilato dijese: sí, este hombre merece morir. Y Pilato empieza a entrevistarlo y no entiende muy bien por qué quieren llevar a Jesús a la cruz. Y le empieza a hacer algunas preguntas. Y el contexto, más que nada, habla sobre el reinado de Jesús. Entonces Pilato no entiende: si Jesús es rey, ¿por qué lo van a matar? Entonces empieza esta especie de conversación con Jesús, acaso de si Jesús es rey o no. Y Jesús dice que sí. Y es donde ahí Pilato le hace la pregunta. Pero lo interesante de la pregunta de Pilato es: ¿existe la verdad? ¿O existen varias verdades? O podríamos decirlo, ¿existe una verdad absoluta o existe una verdad subjetiva? Y cuando yo estaba preparando este sermón, hablé con una persona acerca de este tema, pensando en la pregunta de Pilato, y él me dijo lo siguiente. Me dijo: mira, no existe una verdad, sino que existen ángulos de cómo se mira esta verdad. Entonces, la verdad tiene que ver con la persona, no con la verdad en sí, sino que cómo la persona mira esta verdad. Y me quedé pensando en eso. Y cuando él me comentó esto, que tenía mucha lógica, entonces me dijo, por ejemplo, voy a poner ejemplo de aquí, ojalá que no se me caiga el agua. Si una persona mira el vaso desde allá, lo verá de una forma. Si hay alguien mirándolo de abajo, lo verá de otra forma. Entonces la verdad del vaso está dependiendo de quién observa el vaso. Eso es lo que me quería decir él. Y yo me quedé pensando y recordé mi paso por la universidad en una clase que podríamos decir que era como una clase de filosofía, que
yo no estudié filosofía, pero la universidad daba esta clase. Entonces el profesor de filosofía, obviamente ateo, se puso a hablar sobre la fornicación. No sé cómo llegamos ahí. Y dijo que en realidad lo que dice la Biblia con respecto a la fornicación no es lo que los cristianos dicen. Y nos dijo, ustedes han oído que los evangélicos o los cristianos han dicho que fornicación significa relaciones sexuales antes del matrimonio o fuera del matrimonio. Y él dijo, eso es mentira. Dijo lo siguiente, lo que realmente significa es que esa palabra fornicación viene del latín fornes, que significa como pórtico. Entonces él comentó que en el tiempo de Jesús, en los pórticos es donde estaban las prostitutas. Entonces lo que realmente significa fornicación es tener sexo con una prostituta, que eso es lo que realmente la Biblia está diciendo, de no tener sexo con una prostituta, no de relaciones antes del matrimonio. Y ahí estaba yo, un joven cristiano, medio perdido, con 19 años, y dije, chuta, ¿quién dice la verdad? La verdad la dice la iglesia donde yo he crecido, donde han interpretado la Biblia literalmente, o la dice este profesor aquí que tiene cara inteligente, que ocupa barba y fuma pipa. Bueno, no sé si ahora fuman pipa, pero quedé mal porque afectó lo que yo pensaba de la santidad. Entonces me hizo cuestionarme muchas cosas. Y dije en algún momento, alguien está mintiendo. O hay más de una verdad. Puede ser la verdad del profesor y la verdad de mi iglesia o de la Biblia, pero él dijo que no, que la iglesia se había equivocado en la interpretación. Entonces él estaba asumiendo la verdad sobre este tema. Y dije, alguien miente. Bueno, eso es lo que queremos ver hoy en este tema de qué es la verdad. Hay algo interesante en lo que Jesús dice sobre él mismo y la pregunta de Pilato. Y quisiera invitarlo a otro texto en Juan 14:6, un texto muy conocido, yo sé que lo conocen muy bien, que podrían hasta decirlo de memoria. Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Bueno, hay que ocupar las herramientas de la gramática para ver qué está pasando aquí, porque Jesús dice, yo soy la verdad. Y en gramática entendemos que Jesús está haciendo algo o está ocupando, o en realidad Juan, cuando escribió la carta, está ocupando un verbo, y ese verbo es el verbo ser, yo soy, ¿cierto? Yo soy la verdad. Ahora les pregunto a ustedes, ¿alguien de acá me podría decir con fuerza, yo soy la verdad? ¿Alguien se atrevería a decir, yo soy la verdad? Parece que no, ¿cierto? Pero alguien podría decir, yo tengo la verdad. Es distinto, ¿no? El verbo tener, el verbo ser. Por ejemplo, no quiero causar polémica, pero podríamos decir, ¿quién es el mejor equipo de fútbol de Chile? Y alguien podría decir, yo tengo la verdad. Otro me va a decir, no, yo tengo la verdad. Todos sabemos quién es, pero vamos a guardar silencio en nuestro corazón. Ah, de azul, claro. Ahí podríamos decir, yo tengo la verdad sobre esto, pero nadie podría decir, yo soy la verdad. Solamente un hombre en la historia ha dicho esto, yo soy la verdad. Y ese hombre se llama Jesús. A mí me gusta mucho estudiar las religiones del mundo, y cuando esta persona me dijo sobre los puntos de vista de la verdad, él estaba haciendo referencia a un personaje que se llama Mahoma. Mahoma es el profeta de la religión islam. Él no se considera Dios. Él dice que es el profeta de Allah, o sea, el profeta de Dios. Y él dice, yo tengo la verdad sobre Allah. Nunca dijo Mahoma, yo soy la verdad. Solamente dijo, yo tengo la verdad. Y así podríamos estudiar mucho tiempo,
otras religiones, pero nadie nunca dijo yo soy la verdad, sino que yo tengo un punto de vista de la verdad, yo tengo la verdad. Solamente Jesucristo dijo yo soy la verdad. Y dentro de la gramática, Él está ocupando la verdad. Eso se conoce como artículo determinado. Existen artículos determinados e indeterminados. Por ejemplo, un artículo indeterminado podría haber dicho Jesús, yo soy una verdad. Pero Él dijo, yo soy la verdad. Si ponemos ejemplo de un gato, yo podría decir, el gato. Imagínense que hay un gato, por favor, ocupad su imaginación. El gato. Es distinto decir el gato a un gato, ¿cierto? ¿Se entiende? Un gato puede ser cualquier gato, pero aquí es el gato. En el caso de Jesús, Él dice lo siguiente, yo soy, y por favor, marque ahí en su Biblia, el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí ocupó 3 artículos determinados. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo soy la verdad. ¿Qué significa eso? De mí proviene de la verdad. Yo soy la fuente de la verdad. El punto de este hombre que habló conmigo sobre los ángulos de la verdad tiene sentido. ¿Sabe cuándo tiene sentido? En alguien humano. Como yo soy humano, tengo una visión de la verdad. Por ejemplo, yo tengo 34 años, joven aún, y si yo, por ejemplo, voy a hablar sobre el Mundial de 62 de Chile, voy a tener una visión, pero no podría tener la visión completa porque no estuve ahí, porque soy finito. Solamente alguien que no tiene tiempo podría tener una visión global sobre algo, y ese es Jesús. Recuerden que Jesús es Dios, es eterno, es omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Que todo lo conoce. Omnipresente, que está en todo lugar. Uy, se me olvidó el otro ovni, a ver si alguien me ayude. Omnipotente, que todo lo puede. Por tener estos atributos de Dios, Él tiene todos los ángulos de un punto de la verdad. Y además de eso, Él es la fuente de la verdad. Entonces nosotros podemos confiar que en quien hemos creído es la verdad. Y que esto que está en mis manos, es de su palabra, contiene la verdad absoluta, no un ángulo sobre algo. Teniendo esto en cuenta, comprendiendo qué es la verdad, quisiera que pudiésemos orar antes de entrar al texto. Le invito a orar, hermanos. Padre Celestial, bendito Señor, te damos gracias porque podemos confiar que tú eres la verdad, que tu palabra es verdad, que lo que tenemos acá, Señor, es la verdad, que podemos confiar plenamente que la Biblia, Señor, que tenemos en nuestras manos, dice la verdad, que tú la has preservado, que tú la inspiraste, Señor. Por tanto, cuando tengamos los ataques del mundo, nosotros podamos aferrarnos a tu verdad, a tu palabra, a que Jesucristo es solamente el único camino, no existe otro. Cuando vengan dudas, cuando vengan profesores de universidad, profesores de colegio, compañeros de colegio, algunos Pilatos que se puedan interceder en nuestro camino, que nos pregunten qué es la verdad, que nosotros tengamos la seguridad de que Jesucristo es la verdad, de que la palabra de Dios, la Biblia, es la verdad. Te damos gracias, Señor, y ayúdanos en esta tarde, en este día, Señor, para poder abrir nuestros corazones a la verdad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ya quiero que sean las 3, tengo hambre. Bien, entonces ahora que pudimos comprender qué es la verdad, vamos al texto. Ahí en Efesios 6, 14. Dice así, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestido con la coraza de la justicia. Hoy vamos a estudiar la parte de la verdad. Pablo ya asume que la palabra de Dios es la verdad y que Dios es la verdad. Por lo tanto, en este texto no se va a proponer a explicarnos. Aquí está este soldado, entonces
hoy vamos a estudiar sobre la verdad, que es parte de la armadura de Dios. Entonces, lo que está diciendo el texto, que la verdad podría ser el cinturón del soldado o de la armadura, que en realidad podría ser el cinturón más una especie como de faldilla que está ahí, que le ayudaba al soldado romano por si le querían cortar una parte de la pierna, la faldilla le ayudaba a cubrirse. Algo interesante del cinturón o del cinto es que lo que hace el cinto dentro de la armadura es poder aglutinar toda la armadura. O sea, en buen chileno, como que aprieta la armadura. Entonces provoca que todo esté bien en su lugar para poder pelear. Y además, en algunos trajes o en alguna armadura, el cinto o el cinturón es donde está la espada, la que sostiene la espada. Y en el texto vamos a ver que la espada es la palabra de Dios. Entonces, lo que hace la verdad es poder reunir, aglutinar todos los otros elementos espirituales que ayudarán al creyente a combatir contra las acechanzas o insidias del diablo. Ustedes, no sé si han escuchado por ahí, ¿les suena otro versículo que habla de algo parecido? Que dice, ceñid vuestros lomos. ¿Han escuchado ese versículo? Ahí en Josué tal vez. El mismo sentido, como apriétense el cinturón y vamos a combatir. Es lo mismo que está pasando acá en este texto. Es afirmarse bien el cinto de la verdad para poder combatir, porque el cinto de la verdad va a aglutinar o va a estar firme la otra parte de la armadura. La palabra verdad es azeleia en griego, y la definición del diccionario Swanson dice así: aquello que concuerda con lo que realmente sucede, hecho que corresponde con la realidad. Algo que es real, ¿cierto? Esa es la verdad según este diccionario. Y para poder ejemplificar un poquito esto, quisiera invitarlos a que abran su Biblia en Filipenses 4, 8 al 9. Otra carta del apóstol Pablo a la iglesia en Filipos. Filipenses 4, 8 al 9. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honrable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad o en esto pensad. A mí me encanta este versículo. Yo he tomado este versículo como versículo de guerra o de vida. Los que me conocen, yo tiendo en buen chileno, a ser un poquito rollero. Lo voy a traducir, a ocupar mucho mi imaginación. Ocupo mucho mi imaginación, entonces dedico mucho tiempo de mi vida a pensar cosas, a imaginar cosas que no son verdad. Y puedo estar horas pasándome rollos o imaginándome cosas. Y este versículo a mí me ha afectado mucho, porque generalmente las cosas que yo imagino no son buenas, o no me ponen en un buen escenario, entonces me empiezan a angustiar. Y este versículo dice, pero es que no pienses eso, piensa solamente lo verdadero. Entonces cuando yo de repente mi mente se me empieza a ir a un lugar, me acuerdo de este versículo sobre la verdad. Si hay algo que pensar, si en tu mente en algún momento se empieza a ir a otro lugar, acuérdate de este versículo, que solamente lo que es justo, honesto y verdadero es lo que debemos pensar. Resumiendo el primer punto, decir que tenemos que tener toda la coraza, como dijo Pastor Jensen en la predicación pasada, y la verdad es la parte que tiene que ver con el cinto, ¿cierto? Que aglutina todos los otros elementos. Ya definimos qué era la verdad. Ahora vamos a pasar al segundo punto, y tiene que ver con la verdad y la iglesia de Éfeso. Como estamos en Efesios, sabemos que Pablo le está escribiendo a la iglesia en Éfeso. El apóstol Pablo sabe que el enemigo atacará las verdades bíblicas, ¿cierto? Lo dijo un poquito antes en el versículo.
Yo no sé si sabían, pero Pablo tenía un hijo espiritual o un discípulo, y este discípulo se llamaba Timoteo. Y cuando ya Pablo estaba al final de su carrera, mandó a su hijo Timoteo, a su discípulo, a la iglesia en Éfeso, porque habían ciertos problemas de doctrina. O sea, la verdad de la Biblia estaba poniéndose en juego. Y manda a Timoteo a corregir algunos problemas a la iglesia en Éfeso, a la misma iglesia que le está escribiendo ahora, aquí en la carta a los Efesios. Un poco después manda a Timoteo porque parece que lo que él enseñó se anduvo perdiendo o diluyendo, o alguien vino y dijo, no, eso no es tan así como dijo Pablo, hay otro ángulo de la verdad. Entonces, como llegaron personas o hermanos o falsos maestros a decir, no, lo que dijo Pablo no es la verdad, sino que es un ángulo, Pablo tuvo que llamar a Timoteo y decir, tienes que ir a Éfeso, a corregir eso. Y eso está en la carta que se conocen como cartas pastorales, y lo quiero invitar a una de ellas, que es Primera de Timoteo. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo del 2 al 3. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo del 2 al 3. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y aquí viene la parte que nos interesa. Como te rogué al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que nos enseñarán doctrinas extrañas. Y me encanta ahí lo que Pablo está diciendo, doctrinas extrañas o enseñanzas que no son correctas. Os podríamos decir ángulos de la verdad. Alguien que está diciendo, esto no es tan así, mira, veámoslo de otra perspectiva. Eso es lo que va a corregir Pablo. Me encanta un versículo en Juan 8:44, no lo busque, que dice que Satanás es el padre de mentira, ¿cierto? Él en la iglesia de Éfeso iba a tratar de destruir la doctrina de, como dice el texto aquí en 1 Timoteo 1:3, enseñar doctrinas extrañas, ver otras perspectivas de la verdad. Eso iba a hacer él, esas son las insidias de él en la iglesia en Éfeso. Ahora, ¿podemos saber si ese resultado, si le dio resultado a Satanás o no? Acompáñame a Apocalipsis, capítulo 2, versículo del 2 al 3. Como saben, Apocalipsis es una carta es un libro del apóstol Juan, que tiene como propósito mandárselo a 7 iglesias. Y Jesús tiene un mensaje para estas 7 iglesias. Y una de esas iglesias que Jesús tiene un mensaje es la iglesia en Éfeso. Ha pasado el tiempo ya. Yo creo que Pablo ya estaba muerto. No sabemos si Timoteo, no, yo creo que no. ¿Y qué habrá pasado con la iglesia en Éfeso? ¿Qué habrá pasado con esta enseñanza extraña? ¿Qué habrá pasado con Timoteo? ¿Habrá logrado Timoteo corregir esto? Esto aparece en este capítulo. Apocalipsis 2, versículo 2. Así dice la palabra del Señor. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Y has sometido a prueba, ojo con esa palabrita, has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Para poder saber la verdad, hay que someterla a prueba. Cada vez que alguien nos diga algo que nos parezca extraño, en vez de creer inmediatamente, tenemos que someterla a prueba. Este profesor que yo les conté era una persona elocuente, profesor de universidad, que hablaba muy bien, casi me convenció. O por lo menos ahí yo quedé mal. Yo tenía que decir inmediatamente, no, esto es mentira. De hecho, después en el tiempo yo busqué esta palabra Fornes y nunca la encontré. Así que parece que hasta me mintió. Y parece que este profesor no sabía de griego porque
la palabra ahí de fornicación es en el griego porneia, que es lo que podríamos decir hoy día pornografía. Entonces de idiomas no tenía idea, pero como él estaba en una situación de poder y yo era un pollito ahí estudiando, le creí, o a media. Entonces cuando alguien venga a querer enseñarnos algo que nos hace ruido, hay que someter eso que dice a prueba para ver si es verdad. No importa quién sea, no importa que sea muy elocuente, no importa que parezca muy sabio. Hay que someter ese dicho para ver si es la verdad. Es lo que hizo la iglesia en Éfeso. Cuando Timoteo fue y les enseñó, sometieron todas estas falsas doctrinas o doctrinas extrañas o perspectivas de la verdad y se dieron cuenta que eran falsas. ¿Por qué? Porque ahí dice el versículo 2, en capítulo 2 de Apocalipsis, y los has hallado mentirosos. En el 6, versículo 6, avance. Bueno, antes de eso Jesús está exhortando a la iglesia porque han dejado su primer amor. Entonces dice, ustedes son una iglesia de sana doctrina, así como la iglesia bautista bíblica de Vía Nueva. Enseñan la verdad, pero han dejado su primer amor. Eso es lo que le va a exhortar Jesús a esta iglesia. Pero en el 6 les dice, sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Estos nicolaitas podrían ser personas que están enseñando falsas doctrinas. ¿Usted conoce a algún nicolaita hoy día? ¿Sí? Si conoce a un nicolaita, preséntemelo para hablar con él. Bueno, probablemente este grupo de los nicolaitas ya no están. Pero podríamos decir que los nicolaitas son una secta, ¿cierto? Ahora, a ver, ¿usted cree que hoy en día existen sectas? ¿Sí? Yo conozco algunas. Les tengo una buena noticia, para que usted pueda someter a prueba lo que tal vez estas sectas dicen, o si algún día en su casa alguien viene en pareja y le tocan la puerta con una Biblia, usted pueda someter lo que ellos les van a decir acerca de la verdad. Y para eso, la Academia Bíblica Forma tiene una clase que se llama Sectas. No vino hoy, pero nuestro hermano Enrique Zurita es el profesor de sectas. Así que él les va a enseñar muy bien acerca de lo que dice la secta y les va a dar herramientas a ustedes para poder someter a prueba lo que ellos dicen y poder encontrar de verdad, en realidad la verdad. Satanás, así como lo hizo en Éfeso, meter falsas doctrinas o perspectivas de la verdad, lo ha hecho durante toda la historia de la iglesia. Si a usted le gusta la historia de la iglesia y comienza a estudiar, se puede dar cuenta que a través de toda la historia de la iglesia, Satanás ha tratado de pervertir la verdad. Esas son las estrategias que el pastor Jensen nos enseñó en la predicación pasada. Pero no tengo mucho tiempo, me gustaría estar aquí como 4 horas hablando de esto, pero no puedo. Le quiero contar que a través de la historia Satanás ha tratado de pervertir 3 doctrinas particulares. Ha tratado de pervertir toda la palabra de Dios, pero como que su maldad, su rabia se concentraba en 3 doctrinas particulares. Y esta es la doctrina primero, la doctrina de Cristo, o cristología. En la academia, perdón que le haga tanta publicidad, tenemos un ramo que se llama cristología que lo da nuestro pastor Patricio. Y para las personas que han tomado este ramo, empezamos a estudiar como herejías sobre Cristo, y una de estas herejías o de estas mentiras son acerca de su deidad y de su humanidad. Desde el principio de la iglesia, cuando partió, comenzaron a introducirse falsos maestros a decir que, primero, Jesús no era Dios. Segundo, que Jesús no era hombre. Y así a lo largo de toda la historia de la iglesia. Ahora, pregunta, ¿conoce usted alguna secta el día de hoy que diga que Jesús no es Dios? Escuché un sí por ahí. ¿Cómo se llamará? Dígame el nombre de una. Testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que Jesús es como un Dios disminuido.
¿Sabía eso usted o no? Entonces, si un día llegan a su casa a golpear la puerta, le van a decir que Jesús, el que usted cree, es un Dios disminuido. También hay otras, por ejemplo, como los mormones. Entonces, esto de pervertir quién es Jesucristo ha estado siempre en la historia de la iglesia. Segunda doctrina que Satanás ha puesto toda su fuerza para poder decir que es falso es la doctrina de la Biblia o la bibliología. Alejandro Ferreira, nuestro profesor de bibliología, si usted quiere poder tener herramientas para poder someter todo lo que le digan en contra de la Biblia, tome el ramo con nuestro hermano, le va a enseñar todo lo que necesita saber para poder defender la verdad. Y la tercera doctrina que él ha atacado mucho ha sido la doctrina de la soteriología o de la salvación, que es la doctrina, no es que sea la más importante, pero está muy relacionada con eso, con nuestra salvación. Y es por eso que en algún momento hubo algo que se llamó la Reforma, donde esos hermanos en aquel momento dijeron: la salvación no es por las indulgencias de la Iglesia Católica, no es porque yo pago algo, sino que es por gracia, a través de la fe, ¿cierto? Estas tres doctrinas que tienen principal importancia con nuestra salvación, es por eso que Satanás ha tratado de poder pervertirlas y ha tratado de mostrar diferentes ángulos de la verdad para que las personas no crean que la salvación es por Cristo, porque Él es Dios, también hombre, que murió por nuestros pecados y que es por gracia a través de la fe, y que todo eso que yo acabo de decir se encuentra aquí, en la Biblia, y la Biblia dice la verdad con respecto a eso. No es otro libro. Recuerden que los mormones tienen un libro que parece que Jesús le mandó a uno aborigen en América. Pervierte la verdad. Los testigos de Jehová no tienen nuestra Biblia. Parece que parece mucho a nuestra Biblia, pero han pervertido el idioma original para que nosotros podamos creer en esa mentira. Así que, como la iglesia en Éfeso, necesitamos tener herramientas para poder combatir la mentira que Satanás puede poner en nuestra vida, ya sea doctrinal o también en un punto personal. Y es así que me toca el tercer punto: la verdad aplicada a nuestras vidas. Como dijimos, Satanás va a tratar de pervertir la verdad y nosotros tenemos que estar firmes, o como dijo Pastor, conectados a la corriente, para que cuando vengan estos ataques, cuando venga un profesor, una pareja tocando la puerta o quien sea, nosotros podamos tener esa fuerza y decir: esto es mentira, yo estoy firme en la verdad, he apretado mi cinturón de mi armadura para poder estar firme. Yo no sé si sabe, pero pensando en Éfeso, en la iglesia en Éfeso, pensando en la carta en Efesios, hay un comentario que me gusta mucho, un hermano que escribió un comentario sobre la carta de Efesios, y este hermano se llama Warren Wiersbe, y escribió un comentario que como título le puso Ricos en Cristo. Entonces lo que habla la carta de Efesios es que somos en Cristo, y esta carta tiene la particularidad de decirnos todo lo que somos en Él. Y va a ir detallando cada cosa que somos en Cristo. Ahora, como Satanás está dispuesto y preparado para poder atacar, va a atacar todas esas verdades que Efesios dice acerca de lo que somos en Cristo Jesús. Por lo tanto, necesitamos recordarlas. Y por ahí hay un PPT, pero antes que nuestro hermano César pueda poner el PPT, yo voy a nombrar todo lo que somos en Cristo gracias a la carta de Efesios. Si no lo sabe, lo puede anotar o después pedirme el PPT, pero quiero que esté atento a que usted pueda entender qué está diciendo el Señor acerca de lo que usted es, o sea, acerca de la verdad. Si usted ha puesto hoy, o antes, su fe en Cristo Jesús, esto es lo que usted es en Cristo. Punto 1. Todavía no, hermano, lo voy a nombrar y después lo vemos detalladamente. Somos escogidos. 2, santos
posicionalmente, predestinados, adoptados en la familia de Dios, redimidos o comprados por sangre, perdonados, herederos, sellados con el Espíritu Santo. Somos iglesia o cuerpo de Cristo, renacidos, salvos por gracia, hechura de Dios en Cristo, cercanos a Dios por la sangre de Cristo, reconciliados con Dios, somos parte de la familia de Dios. ¿Usted sabía todo lo que era en Jesús? Esta es la verdad, esto es lo que usted es en Él. Ahora sí, vamos a ir de manera rápida viendo punto por punto. El primero, escogidos. Ahí, en Efesios 1:4 dice que somos escogidos antes de la fundación del mundo. No porque nosotros éramos algo, sino por soberanía y gracia de Dios. Si quiere saber más de esto, puede tomar la clase de soteriología en la academia. Yo la doy, gracias al Señor. Así que ahí este tema es muy profundo, así que ahí lo podemos estudiar, pero que usted esté seguro de que es escogido por Dios. 2, santo posicionalmente. Capítulo 1, versículo 4. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿usted es santo? No, me dicen algo, ¿no? ¿Qué creen? ¿Son santos o no son santos? ¿Amén? Ahí escucho un amén. Por ahí escucho otra persona que dijeron que no. Si le pregunto a mi esposa, Fernanda, ¿tú crees que yo soy santo? Se rió. En vez de decirme amén. Bueno, lo que pasa es que creemos que santo significa sin pecado, que no hemos pecado, que realmente así es. Lo que pasa es que somos santos en Cristo, o sea, Dios nos ve a través de Él y nos ve santos. Todavía estamos luchando con el pecado, pero esa es una seguridad que en algún momento, cuando muramos o cuando venga nuestro Señor, vamos a ser completamente santos, que ya no vamos a tener que empezar a andar con este cuerpo de muerte que nos hace pecar. Pero somos santos. Un profesor en la facultad me dijo que muchas veces nosotros los cristianos nos miramos a nosotros mismos como pecadores, que no lo somos. Pero dijo, para poder cambiar esa actitud, mírate como santo, porque eso eres. Tal vez te va a ayudar a enfrentar tus problemas de otra forma. Esa es la verdad. Por supuesto que Satanás va a atacar esa verdad. Así que eres santo. Chuta, mira, todo lo que sé de ti, no eres santo. Entonces uno podría decirle a Satanás, es que soy santo en Jesús. Bien. Satanás 1-0. 3, predestinados, que también tiene mucha relación con escogidos. 4, adoptados en la familia de Dios. Yo sé que andan diciendo por ahí que todos somos hijos de Dios. Hay una iglesia en particular que dice eso, que todos somos hijos de Dios. ¿Qué cree? ¿No? Pero Pastor Patricio dice que todos es todo, ¿no? Lo que pasa es que están pervirtiendo la verdad o están dándonos otro punto de vista. La realidad es que todos son criaturas de Dios. Hemos sido creados por Él. Pero no todos somos hijos de Dios. No es lo mismo ser criatura, ser hijo de Dios. Para poder ser hijo de Dios, tenemos que tener una relación con el Hijo de Dios, que es Jesucristo. Solamente si tú tienes una relación con Jesús, eres hijo de Dios. Si no tienes esa relación con Jesús, entonces eres una criatura de Dios. Por lo tanto, si mueres, no eres parte de la familia de Dios. Y la Biblia dice que hay un lugar para esas personas que se llama el infierno. En cambio, si tú eres hijo de Dios, a través de Jesucristo, vas a estar en la casa de Dios, podríamos decirlo de una manera, que es el cielo. Así que cuando alguien diga, no, todos somos hijos de Dios, es falso. Somos criaturas de Dios, los hijos solamente son los que han recibido a Cristo Jesús en su corazón. 5, redimidos o comprados por la sangre de Jesús. Para poder ser parte de la familia de Dios, alguien pagó el precio. Yo quiero decir esto a los jóvenes, yo también fui joven en algún momento, siempre hay alguien que paga el precio.
Cuando uno es joven, uno está en su casa, come la comida del papá, ocupa la ducha, y, tranquilo, me baño 4 horas, total, no importa. Quiero decirle a los jóvenes que alguien paga esa cuenta. Siempre hay alguien que paga la cuenta. Nada es gratis. Siempre hay alguien que paga la cuenta. Y en el caso de nuestra salvación, alguien pagó el precio, que se llama Jesús. 6. De aquí me quiero detener un poquito. Perdonados. ¿Usted sabe que ha sido perdonado por Jesús? ¿Por Dios? Quiero decir, hermanos, que si hay una verdad que Satanás se dedica mucho a poder hacer, a poder diluirla o que no creas de verdad en eso, es esta, que eres perdonado. ¿No te ha pasado en tu vida, sabiendo intelectualmente que eres perdonado, que a veces no te sientes perdonado? Que acuden mucho a tu pasado y que dices, pucha, es que yo fui esto y esto y esto, hice esto y esto. Y generalmente Satanás se dedica a mostrarte esto, así como se nos dijo en la clase pasada, o en la predicación pasada sobre el algoritmo. Este algoritmo de tu pasado constantemente va a estar de tu vida. Constantemente alguien te va a estar diciendo, oye, pero tú eras esto, o hiciste esto. Y uno va a creerse esa mentira, pero la verdad es que somos perdonados. Somos perdonados por Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó el precio. Así que ahora cuando Satanás quiera pervertir esta verdad en tu vida y enrostrarte lo que fuiste, ¿qué tienes que decirle a Satanás? Yo soy perdonado. No solamente saberlo aquí en la cabeza, sino que vivirlo. Vivir, decir, yo soy una persona perdonada. No quiere decir que ahora pueda hacer lo que quiera, ¿cierto? Pablo se dedica también a poder hablarnos de eso. Herederos. Estamos en el punto 7. La herencia de Dios es nuestra herencia. ¿Y por qué? Porque Dios le ha dado todo a Jesucristo y nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, por lo tanto, vamos a recibir esa herencia espiritual. Punto 8. Sellados con el Espíritu Santo. Una evidencia de que somos salvos es que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Eso quiere decir que cuando muramos, Dios va a tomar esa posesión y se la va a llevar con Él. Eso nos asegura que somos parte de la familia de Dios. Y el Espíritu Santo obra en tu vida, te redarguye de pecado. Ahora, si sientes que nadie te está molestando por tu pecado, es porque tú puedes apagar el Espíritu Santo. Eso no significa que no esté ahí, sino que lo has dormido. Pero una evidencia de tu salvación es que has sido sellado por el Espíritu Santo. 9. Somos iglesia, el cuerpo de Cristo. Ahora bien, ¿todos son iglesias? ¿Todas las iglesias que usted ve caminando en la calle son iglesias de Dios o de Cristo? No. Ahí hay otra mentira que se está colando, ¿cierto? El ser iglesia, o como se denomina la iglesia universal, son todos los salvos. Son todos los que están en el cuerpo de Cristo por gracia a través de la fe. Esa es la iglesia. Nosotros somos parte de la iglesia, o somos la iglesia local, pero también pertenecemos a esta iglesia universal. 10. Renacidos. Si antes estabas muerto, hoy tienes vida en Cristo. No sé si vives de esa manera. ¿Vives como una persona muerta o vives como alguien que ha resucitado en Jesús? 11. Salvos por gracia. Esta es la mentira más grande que se ha querido meter en toda la historia. Y cuando uno estudia estas sectas, se da cuenta de que todas las sectas, cuando habla de la salvación por obras. Puede ser secta, religión. Yo me he dedicado mucho tiempo a estudiarla y no he encontrado todavía una que diga que la salvación es por gracia. Si alguien conoce una parte, obviamente, del cristianismo bíblico, que me la muestre hoy. Y que me diga, no, sabes que allá en Malasia hay un pueblo que dice que la salvación es por gracia.
Hasta el momento de todo lo que he estudiado, no hay ninguna religión, ni ninguna secta, nada, que diga que la salvación es por gracia. Todas dicen que es por obra, ya sea el budismo, que tengo que morir a mí, a mis deseos. Todas tienen algo que tú tienes que hacer. Solamente el cristianismo bíblico dice que la salvación es por gracia, que no es por ti, sino que es por otro, en este caso Jesús. 12. Hechura de Dios en Cristo. Somos hechos nuevos espiritualmente. Ahora tenemos la posibilidad de vencer el pecado. Yo no sé si usted sabe, pero al hombre le gusta sentirse libre. ¿Usted es libre o no es libre? Uy, escuché una mente poquito. ¿Es libre o no es libre? ¿Amén? ¿Sabes qué? La Biblia dice que si tú no tienes a Cristo Jesús, no eres libre, que eres siempre esclavo de alguien. Y cuando Jesús se encuentra con Pilato, Pilato puede decir, pero ¿cómo? Si yo soy romano, soy libre. Es que no eres libre, eres esclavo del pecado. La única forma de ser libre es en Jesús. No hay otra forma. Siempre vas a ser esclavo de alguien. O podríamos ocupar esta palabra. Siempre vas a ser siervo de alguien. Ya sea del pecado o ya sea de Cristo. Y la verdadera libertad es ser siervo de Cristo o esclavo de Él. 13, cercanos a Dios por la sangre de Jesús. Antes lejanos, y hoy por su sangre estamos cerca de Dios. 14, reconciliados con Dios. ¿Por quién? Por Jesús. Y 15, somos parte de la familia de Dios, que es la iglesia. Yo no sé si sabía todas estas cosas acerca de lo que usted es en Cristo. Si no las sabe, hoy las sabe. Y quiero decirle que estas verdades que habla Efesios van a ser pervertidas. O va a venir alguien y le va a decir, no, existe otra perspectiva sobre lo que tú eres, pero no eres esto. Entonces, tenemos que aferrarnos a estas verdades para poder enfrentar la batalla que es diaria. Antes de terminar, ya con el punto 3 y pasar a la conclusión, solamente volver a recordar el pasaje de Filipenses. Ahí, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, en esto pensad. Pero ¿cómo podemos pensar en lo verdadero si no lo conocemos? ¿Cómo podemos meditar en la verdad si no conocemos la verdad? La única forma de poder meditar es tener esto en nuestras cabezas y en nuestro corazón. Pero si no la leemos, es imposible poder meditar. Si no tenemos la Biblia en nuestro corazón, en nuestra cabeza, las mentiras de Satanás van a ser fáciles de poder entrar ahí. La única forma de poder estar firmes para el día malo, de poder aferrarse a Dios, a su energía, es con la palabra de Dios. Por eso como iglesia tenemos la hora silenciosa, donde usted cada día puede meditar sobre esto para enfrentarse al día malo. Por eso la iglesia tiene una academia que a usted lo fomenta o le ayuda a poder tener herramientas ¿para qué? Para poder enfrentarse con la mentira. A mí no me gusta pelear. Nunca, he peleado en mi vida, porque nací en un barrio que había que pelear sí o sí. Yo sé que hay personas que están acá que tal vez nunca han peleado. Qué bueno por eso. Pero espiritualmente, quiero decirte que vas a pelear. Que vas a pelear. Te mentiría si te diría que nunca vas a pelear. La verdad es que sí. Todos aquí vamos a tener que pelear más de una vez contra la mentira del diablo, de cualquier forma. Ahora, ¿cómo vamos a pelear si no estamos preparados?
Y para eso está la armadura de Dios. Porque vas a tener que pelear. Es un hecho. Ahora tienes que prepararte para esa batalla. ¿Oramos? Padre Celestial, bendito Señor, te damos gracias por tu palabra que es verdad. Ayúdanos a enfrentarnos a las insidias, estrategias que tiene Satanás para poder sacarnos de la batalla, para ser siervos inútiles. Ayúdanos, Señor, a poder estudiar tu palabra, a recoger todas las herramientas que tenemos, la hora silenciosa, la academia, porque reconocemos que vamos a ser atacados y que vamos a tener que pelear en algún momento o alguien nos va a atacar, así como este profesor me atacó algún día o dijo una mentira que me quedó dando vuelta. Así va a pasar con cada uno de nosotros. En algún momento alguien nos va a querer mentir. Y la única forma, Señor, de poder enfrentarnos a esa mentira es conociéndote, conociendo tu palabra. Te damos gracias por ella en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.